Bueno, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos los que están participando. Mi nombre es Rafael Xavier, como les decía, soy economista y básicamente aprendí por mi cuenta temas de programación por interés propio. Eso para demostrarles de que, digamos, se puede arrancar primero que tarde a aprender estas cosas y que incluso uno puede ser autodidacta y bueno, pero además si tiene estos cursos, también va mucho más acelerada la cosa, ya que el apoyo es bien necesario cuando uno se tranca, que puede pasar seguido. Yo los que les quería, la idea de los que le quería presentar es una parte de la materia de visualización que tiene que ver con la creación de dashboards, que son lo que ustedes de repente ya lo han visto con otros nombres o en algunas instancias, que son básicamente formas interactivas de ver de repente una gran cantidad de datos en un espacio acotado, es decir, sin tener páginas y páginas de gráficos para ver las cosas, y de repente que el usuario pueda elegir de qué forma se ven las cosas y poder transmitir nosotros que estamos manejando los datos a personas que no manejan los datos, que pueda conocer el entorno en el que estamos trabajando. Entonces, aparte eso es, digamos, del final de la materia de visualización, que es lo que vamos a enfocar. También antes va a haber una parte de visualización más de cómo hacer distintos tipos de gráficos, de que queden atractivos visualmente, cuáles son las mejores formas de mostrar distintos tipos de datos. Eso es al principio, y esto es más bien para crear estos dashboards de los que les venía comentando. Para esto hay varios frameworks dentro de Python. Nosotros vamos a usar uno que se llama Dash, que lo hace la empresa Plotly, que es una empresa que se dedica a visualización, que tiene su línea de negocios paga, pero además tiene un paquete de Python que es libre, que tiene muy buena documentación, que es algo que es importante saber leer. Y es muy fácil de usar en un sentido de que no necesitamos saber prácticamente nada de cómo programar una aplicación web. No hay que saber prácticamente nada de conceptos como HTML o CSS, que para mí todavía son bastante foráneos, y sin embargo se pueden hacer cosas bastante avanzadas con muy poquito, como les voy a mostrar más adelante. Yo simplemente hay un montón de texto que se los quería dejar para los que después quisieran revisar el notebook y verlo tranquilos en sus casas, para que tengan la idea es que no pierdan tiempo ahora leyendo, yo simplemente les voy a ir contando. Eh, pero para darles un ejemplo del tipo de cosas avanzadas que se pueden hacer con esto, y esto son realmente avanzadas porque son cosas que han hecho la gente propia de Dash, pero simplemente para que tengan una idea, esta es la galería de dashboards que ellos tienen en su sitio web, y cualquiera de ellas son cosas bastante avanzadas, como les decía, pero que a la hora de ver cuál es el código que está detrás de ellas, es bastante más simple de lo que uno pensaría a primera vista. Entonces, uno puede elegir qué cosas mostrar, qué cosas no mostrar, y los gráficos se van actualizando en vivo, digamos, se actualizan todos los números, se actualizan varias visualizaciones al mismo tiempo. El usuario puede pararse sobre los distintos gráficos y ver los valores, incluso se puede meter mapas, como muestra acá. Digamos, el potencial es muy amplio. Claro que antes vamos a ver una demo de algo bastante más simple, pero que ya con eso que espero que les quede razonablemente claro las cosas que pueden llegar a ser. Entonces, lo primero que vamos a hacer es simplemente cargar los paquetes, que acá ya lo han visto, pero vamos a usar Panda, que ya lo vieron en las últimas dos, y vamos a usar Dash, que es lo que les decía. Simplemente acá, como estamos en un entorno en Google Colab, como les decía Daniel, vamos a importar una versión distinta de Dash, pero la funcionalidad es exactamente igual, no es relevante. Los datos que vamos a usar son unos datos inventados supongamos que es un comercio que tiene sucursales en Uruguay, que vende distintos tipos de productos. Acá lo que estamos haciendo es lo estamos cargando desde la web, como les mostraba Daniel,
y acá esta es básicamente la parte de arriba del dataset, tiene distintas ventas que pueden ser de algunos productos, distintas unidades a distinto precio, con distintas tasas de IVA, un monto total de la venta y en qué departamento se realizó. Estos son datos totalmente ficticios. Entonces, estos son los datos que vamos a usar a lo largo de esta demo y los que vamos a usar en las visualizaciones. Entonces, ya para arrancar con lo que es la definición de la aplicación web que vamos a mostrar, van a ver que el setup inicial es muy simple. Entonces, acá, déjenme ver solo esta línea, que es la que crea la aplicación web en concreto, y en esta segunda, en este bloque acá que estoy mostrando, se define básicamente qué es el layout, cómo se va a ver visualmente, qué elementos va a tener, qué títulos, qué barras separadoras, qué gráficos va a tener, o qué espacio para gráficos va a tener. Y acá es donde yo les decía que no es necesario saber cómo escribir HTML. Entonces, acá todo se hace dentro de Python porque Dash nos permite abstraernos de eso, y en lugar de tener que aprender un lenguaje para programar y otro para hacer la web, lo hacemos todo dentro del mismo, lo cual, para los que no tienen conocimiento de desarrollo web, va a ser muy fácil. También Dash permite incorporar páginas de estilo prearmadas para que la aplicación web que vamos a armar quede atractiva visualmente, sin tener nosotros que andar configurando cada cosa, cada separación entre elementos, en fin, para que quede razonable. Eso es lo que estamos haciendo acá en esta primera línea. Simplemente estamos haciendo referencia a una hoja de estilo que usa el desarrollador de Dash, que es una hoja de estilo bastante linda. Y acá simplemente definimos una serie de títulos para mostrar, y acá lo que estamos haciendo es corriendo, dándole inicio, digamos, al servidor donde está la web, que lo abre en una URL especial. Entonces acá lo que están viendo es los 3 títulos que definí en distintos tamaños. Esto no tiene ninguna gracia, pero ya acá le vamos a ir agregando cosas y van a ver cómo va quedando la aplicación web. Lo primero que vamos a hacer un poquito más interesante es agregarle un gráfico simple a esta interfaz. Vamos a tomar los datos que ya teníamos, los vamos a agregar mensualmente, o sea, vamos a distribuir en los meses los datos diarios para tal que nos quede un dato por mes con la suma de todas las ventas de ese mes. Vamos a crear un gráfico que lo hacemos con el paquete de Plotly Express, que ya viene dentro de Dash, es separado, pero viene incorporado, digamos, que hace muy fácil crear un gráfico relativamente atractivo, muy customizable, digamos, que le podemos cambiar prácticamente todo, con una línea, básicamente. Le definimos los datos que le queremos dar, qué queremos en el eje de las Y, qué queremos en el eje de las X, que en este caso son las fechas, un título, una serie de colores, un template en general para cómo se ve el fondo, en fin. Y con eso ya el gráfico está creado. Ahora lo que tenemos que hacer es extender el layout que ya habíamos creado para meter este gráfico adentro. Entonces vamos a extenderlo con un nuevo título y vamos a poner este elemento que es básicamente un contenedor de gráficos. Esto está explicado en el texto para los que quieran, no quiero detenerme demasiado. Acá lo que hacemos concretamente es incorporarle este pedazo de layout al que ya teníamos, y vamos a correr nuevamente el servidor, digamos, la aplicación web, que ya se va a aplicar acá, ya se va a actualizar acá, y acá ya quedó el título que le habíamos agregado, y ya quedó el gráfico. Es un gráfico que no tiene demasiado, que fue en una línea nomás, no le cambiamos mucho, solo le pusimos el título, pero lo interesante es que estos gráficos ya son interactivos, digamos. Uno se puede parar encima y ver los valores, se puede hacer zoom a determinada parte, entonces ver con más detalle de repente un periodo más acotado de tiempo. Incluso se pueden descargar como imágenes, si uno lo quiere incorporar en un informe separado o algo. Es bastante interactivo para el usuario tener estos gráficos, a pesar de que en particular no le estamos permitiendo al usuario cambiar lo que se está mostrando. Simplemente le estamos poniendo una serie de datos y que lo pueda ver y, bueno, verificar los valores.
El siguiente paso es esto que les venía diciendo, que el usuario al que le vamos a mostrar esto, que puede ser nuestro propio equipo dentro de la empresa, puede ser un superior al que le queremos mostrar un análisis de determinado mercado, de lo que sea, que esa persona pueda de repente elegir, yo no quiero ver las ventas totales, quiero ver las ventas de repente de determinados productos. Entonces, eso es algo que es muy fácil de hacer en Dash y se hace a través de lo que se llaman callbacks, que no quiero detenerme mucho en lo que es, pero básicamente es algo que que le estamos diciendo es, quiero que cuando el usuario haga esto, la interfaz responda de esta manera. Y eso tiene infinidad de aplicaciones. Acá vamos a ver una. No me voy a detener en el código en particular porque hay mucho de lo que tiene que ver con definir las opciones que el usuario puede tomar, que no vale la pena detenerse. Como les digo, si después quieren revisar el texto donde está aplicado, son bienvenidos. Pero vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a agregar, extender el layout que ya traíamos con una lista desplegable en la que el usuario va a poder elegir determinados productos y lo vamos a extender con un nuevo contenedor de gráficas en el que vamos a meter la segunda gráfica. Y acá lo que definimos concretamente es lo que se llama, es el callback, que acá estamos aplicando muchas de las herramientas que Gabriel y Daniel mencionaban. Entonces, cuando el usuario seleccione que quiere ver solo alimentos, vamos a filtrar el dataset, el set de datos, solo por los que son alimento en la columna de tipo de producto. Y si elige alimentos y higiene, le vamos a filtrar solo por esos dos y el resto lo vamos a descartar. Y eso se hace todo muy rápido, dinámicamente, y les voy a mostrar cómo queda. Acá simplemente como les decía, extendemos el layout, definimos el callback y corremos otra vez el servidor, que ya se debería estar actualizando. Si no, lo voy a actualizar acá. Ahí está. Entonces ya aquí quedó el título que habíamos definido, el nuevo contenedor de gráficas y esta nueva gráfica, que como les decía, acá quedó una lista desplegable, ya con dos valores preseleccionados, en los que se pueden sacar y agregar nuevos productos y los va mostrando en la gráfica. Acá, en lugar de usar un gráfico de líneas, usamos un gráfico de áreas. Se podría haber usado otro, pero eso es un poco, depende de los datos que queremos mostrar. Pero lo que les quiero transmitir básicamente lo fácil que es que el usuario que no tiene ningún concepto ni noción de programación pueda de repente filtrar un set de datos que puede ser muy complicado, muy grande, y nosotros se lo facilitamos para que pueda elegir lo que quiere ver. Ahora bien, lo siguiente, o sea, acá vimos cómo el usuario puede de repente modificar un gráfico, pero lo cierto es que en el contexto de Dash, todos los componentes son pasibles de ser modificados a través de un callback. Entonces, podemos tener un elemento que es un título y podemos permitirle al usuario que el título ese refleje lo que el usuario escribe en un cuadro en otro lugar. Eso por poner un ejemplo. Es decir, no son solo los gráficos los que se pueden modificar. Entonces acá lo que vamos a hacer es algo un poquito más avanzado, que ya vamos terminando con esto, que es, vamos a permitirle al usuario que elija qué filtros quiere aplicarle al set de datos y después que la propia aplicación revise cuáles son los filtros que están activos, tome sus valores y los aplique al set de datos para actualizar la gráfica. Esto también no vale la pena detenerse porque hay mucho digamos, de código para definir las opciones que el usuario puede elegir. Por ejemplo, acá hay que definir los departamentos que puede elegir. Esto parece muy complicado, pero es básicamente, por ejemplo, en este caso, escribir las opciones. No es complicado, simplemente hay que hacerlo con cuidado. Entonces, lo mismo, vamos a extender el layout, vamos a definir los callbacks, que como les decía, uno va a ser el que le va a permitir al usuario elegir los filtros y otro, aquí más abajo, va a ser el que le va a dejar al usuario, el que va a leer los filtros que están activos y va a filtrar la gráfica. Y los conceptos de filtrar los datasets son los que ya les han mostrado, básicamente. Y
y la verdad que en esto no estamos haciendo mucho más. Acá simplemente voy a actualizar el servidor, la aplicación web, digamos, que ya esto a veces no es automático, pero bueno, ya quedó acá definida. Entonces acá lo que le estamos diciendo, lo que le estamos permitiendo es que el usuario tiquee los filtros que quiera agregar. Ahora la gráfica, como no tiene ningún filtro aplicado, es igual a la primera, o sea, está mostrando las ventas totales por mes. Pero, por ejemplo, el usuario que puede estar interesado, quiere ver las ventas solo de Cerro Largo. Entonces, cuando tiquea departamento, le aparece una lista desplegable con los departamentos, donde puede elegir Cerro Largo y ver solo las de Cerro Largo. Si quisiera ver, bueno, quiero ver las ventas, pero solo de productos de higiene en Cerro Largo, entonces va a agregar un filtro, va a elegir higiene y le va a mostrar las ventas totales de higiene, de productos de higiene en Cerro Largo. Y si, por ejemplo, no quiere verlo las ventas a nivel nacional, pero de productos de determinado precio, puede sacar el filtro de departamento, agregar uno de precio que pone este slider, digamos, en el que, por ejemplo, puede definir solo los productos entre 100 y 400 pesos, cuáles fueron las ventas totales de esos productos de higiene en esos rangos de precios. Y eso es, digamos, acá lo que les quería básicamente transmitir es cómo en Dash todo es modificable. Digamos, el programador de la aplicación web puede abrirle las puertas a los usuarios a los que le va a mostrar el dashboard para hacer cosas bastante interesantes. También, acá no lo estoy mostrando, pero estos callbacks, por ejemplo, pueden tener varios inputs, o sea que varias cosas que haga el usuario en la interfaz tengan un resultado en un mismo elemento o en un mismo gráfico, por ejemplo, como es en este caso en el que teníamos varios filtros y lo usamos todos para actualizar un gráfico, y también pueden tener varios outputs, o sea que algo que hace el usuario, por ejemplo, actualice 5 gráficas al mismo tiempo. Entonces, de repente tenemos 5 gráficas que muestran los datos de distinta manera, no sé qué, de repente le permitimos al usuario seleccionar el departamento y en todas las gráficas al mismo tiempo se le actualiza para mostrar solo los datos del departamento que eligió. Entonces las potencialidades son bastante grandes para hacer cosas muy interesantes. Y simplemente para mostrarles un ejemplo de cosas que pueden hacer gente como que de repente no viene del palo de la programación, como soy yo, y que no ha estado demasiado tiempo en esto. Yo tengo un proyecto de una página web con datos de la economía uruguaya, que las partes de las secciones de visualización, que es lo que les estoy mostrando ahora, están hechas enteramente con Dash, y ahí se puede ver las cosas relativamente avanzadas que se pueden hacer, con interfaces que se van actualizando, listas desplegables que dependen de los valores de listas desplegables anteriores, cómo podemos hacer ocultar y mostrar cosas, cómo podemos de repente cambiar la forma en que visualizamos un gráfico. Acá, por ejemplo, lo cambio de líneas a barras, actualizo la consulta y en 2 minutos ya está. De repente filtros para ver solo ciertos periodos de tiempo, acá en los últimos 5 años, en los últimos 6 meses. Y esto está todo hecho en Dash, no es algo, digamos, por supuesto que se puede ir más allá, pero simplemente para mostrarles lo que se puede hacer sabiendo relativamente poco, y esperamos que con esta materia de visualización, que ya les digo, tiene otros elementos aparte de Dash, pero que salgan con la capacidad, digamos, de poder hacer un dashboard bien interesante y que agregue valor al negocio al permitir la visualización de datos interactiva, atractiva, sin abrumar con millones de cosas. Y bueno, como le digo, el universo de esto es bastante amplio y la verdad que se pueden hacer cosas muy interesantes. Así que eso por mi parte es todo. Yo, como Muchísimas ya les dije, gracias, Rafael. vale. Tengo un par de preguntas. La primera, por decirlo en el tiempo, me preguntan, ¿esto lo puedo embeber en la página web, por ejemplo, de mi empresa? Sí, de hecho, o sea, el Dash lo que genera se puede embeber con lo que se llama un iframe, que es
un elemento de HTML, entonces se puede, si la página acepta iframes, que si es la página de una empresa propia, estimo que lo hace, se puede meter dentro de la página o presentar, como lo dice en este caso, digamos, standalone. Eso están las dos posibilidades. De hecho, Econui es así, es una página web que tiene embebido todo esto. Sí, O, es, es, sí, o todo está hecho en Dash. No, es verdad, ahí no fui certero. Economy está hecho en Flask, que es otro framework de Python para creación de páginas web más en general, no con motivos de datos. Entonces la página a donde uno cae, la landing, está hecha en Flask y todo está hecho en Flask, solo que las partes de visualización lo que tiene es que el grueso es un iframe que tiene adentro una aplicación Dash. Ahí va. Pero Conclusión, ahí es una va. página web que le embebiste los resultados de Dash. La Exacto. página web lo hiciste como capaz lo hubiese hecho un desarrollador web, y después la parte de visualizaciones, lo que termina mostrando es con Dash. Y después tengo a Andrea, que está levantando la mano. A ver, Andrea, si querés hacer la pregunta ahora. Ahí te di acción en el audio. Bien, se ve que no. Justo ahora se ve que salió de la computadora tal vez. Así que bueno, muchísimas gracias, Rafael. Antes de darle la palabra a Julio, quiero hacer hincapié en varias cosas. O sea, estamos haciendo análisis de datos, ¿no? Mostrándole cosas de análisis de datos, cosas para tomar en cuenta. Están hechas en Colab, no se tienen que instalar nada en la computadora. Con un navegador, digamos, lo podrían correr, porque en realidad todo el poder de procesamiento se está realizando en un servidor de Google y no en su propia máquina. Eso es importantísimo. Me tengo que instalar tal cosa, cómo me lo instalo, cómo compro la licencia. Acá no hay licencias tampoco, en el sentido de pago, ¿sí? Sí hay licencia de cómo debe usarse, o sea, Google te permite usar este tipo de herramientas, pero no hay que pagar nada. No tengo que tener una computadora recontra potente para aprender, probablemente cuando ya pasemos a un proyecto en la empresa, Colab, digamos, quede relativamente corto o quede relativamente chico, pero para aprender y los primeros proyectos perfectamente pueden usar esta herramienta que no tiene costo y ni siquiera necesita de una computadora muy potente, ¿no? Porque Analytics requiere computadoras potentes y demás. Sí, es cierto, pero la computadora potente en este caso me la presta Google sin costo, de vuelta hasta cierto límite de datos que, repito, para muchos proyectos, sobre todo para empresas de nivel Uruguay, podría llegar a funcionar perfectamente. Así que bueno, Julio, te doy la palabra ahora. Mil disculpas por el atraso en el tiempo. No pasa nada. Gracias, Pero aquí Mauricio. estamos. La verdad que se ha bajado pero muy poca gente con respecto a la longitud del webinar, lo que indica que está siendo considerado interesante, al menos que vale el tiempo para dedicarle. Así que te escuchamos, Julio.